Tenemos unos 20-25 minutos para poder reaccionar a lo que hemos escuchado esta mañana. Hay palabras que se han repetido: terreno sagrado, encuentro, reconciliación, sanación. Puede haber preguntas, puede haber reacciones o expresar sencillamente lo que ha despertado estas intervenciones. Gracias. I'm Eckhart, I'm working as a psychoanalyst. Yo trabajo como psicoanalista y tengo una pregunta respecto a la sanación espiritual que ha estado presente en las tres presentaciones. Y esta pregunta va dirigida a Frank. Gracias por tu experiencia y permíteme un cierto escepticismo que no tiene nada que ver o no va en contra de la tarea en absoluto, pero para hacer lo que llamamos en francés un garde-fou, una protección, porque en mi práctica lo que realmente es un riesgo, especialmente en la Iglesia Católica, es hablar demasiado rápido de sanación y reconciliación. Por ejemplo, cuando te encuentras con personas con una historia de abusos sexuales y hablas de sanación, puedes volver a traumatizar. Así que la pregunta es cómo en esta situación de herida, cómo introduces esa protección, esa salvaguarda para evitar que haya una recaída, para que realmente se avance poco a poco hacia la reconciliación y para evitar hablar de algo que no puedes forzar. Que no puedes obtener con una acción o con una semana de ejercicios, sino que es realmente una andadura, un viaje, y que a muchas personas les requiere toda la vida. O sea, hay mucha gente que durante toda su vida mantienen esas heridas. Así que primero hay que respetar las heridas, no las podemos anular. Por tanto, de ahí mi pregunta: ¿qué podemos hacer con este concepto de garde-fou, como decimos en francés, o de salvaguardia? Muchas gracias por la pregunta. Bueno, la petición del superior regional era hacer algo en pro de la reconciliación y la sanación. Nunca utilizamos estas palabras durante el proceso. Si algo sucede, sucederá. Es decir, yo no lo sé. Yo hablo con alguien, por ejemplo, alguien que tuvo que huir a Congo y volvió y dijo: esta persona nos decía, me ha sucedido algo y tenía una apertura, pero en todas las propuestas, en ninguna propuesta, mejor dicho, se dice hoy es el día de la reconciliación o de la sanación, o vamos a hacer aquí una oración de grupo de sanación. No, en absoluto. Así que, como decía, miramos nuestra historia y escuchamos las historias, los relatos, les damos la bienvenida. Es un retiro básicamente que consiste en escucharse unos a otros dentro del máximo respeto posible. Y mira, yo no puedo decir cuán lejos avanzó cada cual en la reconciliación con cada historia personal, no lo sé. No sé si reconciliaron, por ejemplo, con el hecho de que en mi comunidad tengo a alguien que
cuyos padres pues estuvieron implicados en fin, en una tragedia. No, somos muy prudentes, muy prudentes. Y estoy convencido de que es un ínfimo paso, un paso minúsculo, escucharse unos a otros e intentar desvelar un poco mi historia dentro de un ambiente de respeto máximo. Y bueno, eso es lo que intentamos hacer. Gracias, muchas gracias. Creo que es una buena idea ser prudentes con los términos. El título es Sanación y Reconciliación y bueno, es el objetivo, ¿no? El objetivo que está lejos, claro. Muchas gracias. Bueno, mi intervención es más una reacción, porque bueno, después de todo lo que habéis compartido esta mañana, bueno, a mí me trae al diálogo que teníamos ayer en la tarde sobre aquello que es negociable y no. Y la experiencia que habéis relatado a mí me hace volver al principio y fundamento. Bueno, básicamente el hombre ha nacido para el encuentro con Dios, cada uno de nosotros. Pero las experiencias que habéis compartido a mí me invitan a que tengamos la valentía de ir hasta las últimas consecuencias del principio y fundamento, cuando dice que todas las cosas sobre la faz de la tierra habrán de ser tomadas en tanto en cuanto. Y también los ejercicios están sobre la faz de la tierra. Por tanto, también habrán de ser tomados en tanto en cuanto. Porque no son un fin en sí mismos, sino un camino para propiciar ese encuentro. Para mí la pregunta entonces no sería, si quitamos esto, ¿siguen siendo ejercicios? Para mí no sería esa la pregunta. Para mí la pregunta sería, ¿conduce esto al encuentro con Dios? Para mí esa sería la pregunta. En alguna conversación con Javier, yo le escuchaba que el camino espiritual busca un balance entre la fidelidad y la audacia. ¿Y cuáles son los elementos de fidelidad y cuáles son los caminos para la audacia? Pues seguramente la respuesta de cada uno será distinta y casi será imposible encontrar un consenso en eso. Y para mí, el elemento de fidelidad sería, el principio y fundamento, sería acompañar a la persona hasta el umbral del encuentro, y la audacia es la adaptación, la acomodación de la cual tanto sabe la compañía y de la cual vuestras experiencias son un maravilloso ejemplo. Muchas gracias. Yo tenía una pregunta un poco en la línea del hermano acerca de la sanación. Yo he descubierto en el trabajo en la cárcel, no pensaba hacerlo, pero después de pasar por varios grupos de ejercicios, empecé a terminar cada sesión con el sacramento de la sanación. Un gesto muy sencillo, creo que es muy importante el toque humano. Pero después de decir, no te olvides, digo acá preso, no te olvides que eres hijo hecho en la imagen y semejanza de Dios, eres templo del Espíritu Santo. Dios está operando en ti, hago la señal de la cruz en sus manos y te invita a también ser sacramento aquí en la cárcel, ¿no? Ahora es un gesto pequeño, yo no sabía si iba a tener significancia para ellos, pero efectivamente lo he hecho cada semana y una vez por falta de tiempo casi me fui sin hacerlo y me dijeron, Daniel, no te vas a ir sin darnos los óleos, ¿no? O sea, creo que me dieron la impresión que para ellos creo que la parte más importante de todas las 2 horas que estoy con ellos es un poco este gesto sacramental. Y es hermoso ver cómo ellos después, bueno, no sé, quería simplemente preguntarles si ustedes piensan que if you think that
the sacrament of healing. ¿Pensáis que el sacramento de la sanación tiene cabida, tiene lugar en este trabajo? Or of lightening the burden. ¿O de aligerar la carga? Muchísimas gracias. Yo no lo había pensado, así que, bueno, no había pensado en introducir el sacramento de la sanación en este proceso concreto. Y lo que me viene a la mente, pues es un poco lo que acabamos de decir, ¿no? Porque no es ir demasiado deprisa, quizá, o a lo mejor es forzar. No sé, quizá lo propondría para algunos, pero desde luego no para todos. Y ahí pues debo decir que tengo un cierto problema, porque lo que es realmente importante es estar juntos en el mismo viaje. Pero tenemos la Eucaristía, claro, ¿no? Porque nosotros, o sea, vamos a la Eucaristía cada día, así que no estoy forzando nada, no obligo a nada, ¿no? Sí, bueno, gracias por la cuestión, la pregunta. No se me hace pensar, reflexionar. Sí, gracias, Dan. Cuando hablabas del sacramento de la sanación no estaba seguro, pero hablas de la unción con... Sí, bien, sí. Estoy de acuerdo, pero estaría en desacuerdo, a ver, porque a mí me gusta la manera en que lo comentas, ¿no? La intensidad de esa sanación sacramental, porque eso va más allá, ¿no? De los óleos, digamos. Así que yo diría que ese ritual precioso de lavar los pies, ¿no? Al final de esos ejercicios es un ejemplo precioso del sacramento, ¿no? De una sanación sacramental. Y como has comentado, pues yo también, bueno, visito personas en la cárcel en Melbourne. Y la parte más importante es celebrar la misa y comer juntos, pero al final es la bendición, el poner las manos sobre sus cabezas, es lo que encuentran realmente importante. Y si no se hace, pues desde luego falta algo. Y bueno, me imagino que eso es ese encuentro, ¿no? De unos con otros. En cuanto a este programa concreto de ejercicios, ¿no? Pues para levantar, aligerar la carga, pues por eso es la importancia, ¿no? De los ejercicios, justamente porque aligeran la carga. Y lo hermosísimo, bueno, espero que sea hermoso del programa, es que no está todo en los hombros de quien acompaña, sino que ese sacramento se ofrece por parte de los que están compartiendo. Por eso es tan importante la unión y el poder compartir sus experiencias conjuntamente. Parte de los ejercicios permiten rituales y yo creo que de alguna manera es de lo que estamos hablando. Es muy importante el poder ritualizar, ¿no? Porque es eso, ¿no? Hacer actos concretos que podemos ver, oler, tocar y ofrecer esa bendición, ¿no? Que es, yo creo que tiene un efecto de sanación. Y además me gusta también en cuanto a lo que se ha preguntado antes, yo creo que la importancia del trabajo que hacemos, y no creo que podamos trivializar o minimizar la importancia, pero es que podemos ofrecer ciertas habilidades a personas que nunca las habían tenido antes o que quizá las tenían pero no eran conscientes de que tenían esas habilidades. Con lo que el haber tenido esta experiencia, ¿no? de unos ejercicios y el poder darse cuenta, ¿no? de tengo la posibilidad de escuchar con compasión, con empatía, teniendo cuidado del otro. Puedo seguir haciendo esto en el futuro, en mis encuentros con nosotros. E incluso más importante, puedo compartirlo con otras personas para que puedan utilizar también estas habilidades. Y así pues el proceso continúa. Eso es más rápido y con otros será más lento. Y estoy de acuerdo también en que es muy importante el mantener esa palabra sanación. La lengua tiene tanta potencia, ¿verdad? Y también significa cosas distintas para personas diferentes. Cuando yo pienso en la sanación, pienso en la libertad
Y cuando pienso en los ejercicios espirituales, pienso en la libertad, con lo que la conexión entre ambas cosas pues es sanación. Y es sanación en cuanto a libertad de cosas que te atan, ¿no? Cadenas. Así que claro que aligeramos la carga, o sea, nunca desaparecerá esa carga, ¿eh? O sea, 10 años después, bueno, ya no es tan joven, pero tenía 7 años cuando llegó a Australia y ahora tiene muchos más años. Su espiritualidad es como, bueno, un poquito amargo, ¿no? Él piensa que el mundo le debe cosas y, a ver, los jesuitas le hemos intentado ayudar durante mucho tiempo, pero a menos que pueda cambiar, claro, para ver más allá, ¿no? De esa sensación de ser una víctima, pues nunca será libre, nunca, y nunca experimentará esa sanación que necesita. Pero claro, solo no podemos por más que respetar el proceso que cada persona tiene que pasar, no podemos obligarlo, forzarlo, solo podemos estar allí y acompañar y darles nuestra presencia. Desde que empezó la pregunta sobre sanación, yo creo que todos los que estamos aquí, sin excepción, hemos vivido la experiencia de sentir que en los ejercicios que se nos quita un peso de encima, que hemos sido perdonados, que salimos con una tremenda necesidad y ganas de perdonar, que inclusive años de terapia no han hecho lo que ha hecho una semana o un mes de ejercicios. Pero es inexplicable porque es la labor del espíritu. Obviamente, yo estudié psicología, entonces mi primera reacción era, cuando yo fui a mis primeros ejercicios, ¿qué me pasó a mí? O sea, ¿qué sucedió? ¿Qué me sucedió a mí en esta semana? Como llegué, no es la misma persona que salí. Entonces, honestamente, digo, me da pena decirlo, pero la realidad es que yo dije, ¿qué secreto tiene esto? ¿Qué pasó allí en esos 8 días? Y todavía la respuesta sigue siendo, el espíritu trabaja de manera inexplicable. Y bueno, en cuanto a esto del sacramento, en la cultura hispana son muy importantes los signos, muy importantes. Y no es extraño, es más, es bastante común que durante los ejercicios espirituales la gente busque algún signo, busque la confesión, busque que el sacerdote le dé una bendición especial con los santos óleos, que se le bendiga una vela especial que tiene un lugar especial y se pone en un lugar especial en casa. El signo es muy importante. Entonces yo creo que esto, obviamente, no podemos decir se va a dar, va a ser parte de, pero yo creo que sí hay sanación y que sí los signos son necesarios porque la gente, por lo menos en nuestra experiencia, los busca y los necesita. Tenemos una palabra pedida, no sé si va a haber más. Sí, Fredrik, jesuita de Suecia. Tengo una pregunta para Ramón y Sandra, quizás para Sacha también. El tema de nacionalidad, identidad cultural, identidad nacional, a ver si surge en sus retiros cuando latinos de la América Latina dejan su país de origen, vienen a Estados Unidos, y yo pregunto si hay una biculturalidad que se tematiza dentro de los retiros. Y el trasfondo de la pregunta es un jesuita en Berkeley, en Jesuit School of Theology, Eduardo Fernández, habla de que mexicanos, pero a veces otros latinos, no se sienten suficientemente estadounidense, pero tampoco en pleno mexicanos, por ejemplo, porque han dejado su país de origen, están entre ambos. Pero no sé si ustedes dijeron de que los ejercicios tienen el fruto de ya no se siente extranjero. Y me pregunto cómo llegan a este fruto de no sentirse
extranjeros? Bueno, en el caso de los migrantes en Estados Unidos, más o menos el 60% provienen de México y luego en otras cantidades menores de Cuba y de Puerto Rico, sobre todo en el área de Nueva York. Y los demás son minorías de 5, 6, 7%, Colombia, Honduras, Guatemala, etc. Yo siento que hay, por una parte, una cultura común del latino como tal, que lo descubrimos también en los ejercicios, obviamente, que en lo que decía Sandra también de los signos y la forma de orar. Decíamos en el documento que dejan su cultura y su forma de su religiosidad popular por ir a un país a aprender una nueva cultura con otras normas, ¿no? Sí hay a veces esas sutilezas entre diferentes nacionalidades, por ejemplo, colombianos, guatemaltecos, hondureños, panameños, que llegan y hay, pero son distinciones menos perceptibles en el caso de los ejercicios, ¿no? El caso de los migrantes es particularmente interesante porque son los que llegan por primera vez, lo que le llamamos los migrantes que están viviendo ahí y que son los que abren brecha dentro del país, ¿no? Pero luego cuando ya nacen sus hijos y todo lo demás, pues ya son ciudadanos americanos y ya crecen segunda y tercera generación. Entonces es interesante porque hay 3 generaciones, hay 3 subgrupos dentro de los latinos en Estados Unidos y para cada uno tiene ciertas diferencias. Unos son los que hablan 100% español, que siguen sus culturas, sus programas de televisión, todo exactamente igual que como lo trataban de hacer en su país. Otros que lo mezclan un poquito porque ya están yendo a la escuela o trabajan. Y otros que ya nacen ahí, que son 100% el idioma inglés y un poco de español en casa para cosas con la mamá, con la comida, etcétera. Entonces son 3 generaciones en una que lo hace un grupo como muy polifacético y muy interesante. En el caso de los ejercicios, creo que no se notan mucho esas sutilezas. Quizá algunas, por ejemplo, la Virgen favorita de un hondureño, de un colombiano, de un argentino, es diferente a la Virgen de Guadalupe que tenemos los mexicanos, los guadalupanos, ¿no? Entonces, eso sí, a veces que la Virgen del Chiquinquirá para colombianos, o en fin, ciertas sutilezas, pero yo siento que la acogida que se le da a esos encuentros con Dios, como mencionábamos, en un país extranjero en donde estás luchando cuesta arriba por integrarte, por ser reconocido, muchas veces indocumentado, por conseguir una estabilidad, por ese sacrificio tan enorme que hacen por sus hijos. Yo creo que los ejercicios son ese baño de aliento, de alegría, de frescura. El sentirse amados por Dios ha sido una bendición para nosotros aprenderlo. Y finalmente con esto quiero ligar a lo que mencionábamos ayer, que alguien decía, ¿qué es lo que te motiva a dar los ejercicios o a tenerlos? Y yo creo que en el caso de nosotros, lo platicábamos anoche Sandra y yo, es la bendición tan grande que es sentirse testigos de la acción de Dios en otra persona. Es una experiencia, o sea, nosotros como laicos que venimos digamos, del mundo profesional, académico, el hecho de ser testigos de la acción de Dios y la transformación de las personas enfrente de nosotros es una experiencia que no tengo palabras para describirla en cuanto a su magnitud, el impacto que tiene. Y por eso, en el caso de Casa Aquino, hay tantas personas que han querido formarse como acompañantes porque han vivido esta experiencia. Sentir esa acción de Dios en las otras personas y ser testigo discreto, es algo que nos llena de ilusión, de gusto, de entusiasmo por seguir creciendo en esto de los ejercicios. Just to add,
Sí, solo por añadir, en Australia, con la excepción de 5% de la población que son indígenas, todos somos migrantes, todos hemos venido de otros lugares. La diferencia con Estados Unidos es que solo hay 25 millones de personas, no hay más de 300 millones. Yo añadiría que en cuanto a personas desplazadas a la fuerza, pues la creación de identidad sí que requiere tiempo, sí, aunque te desplacen a la fuerza o no. Pero una cosa que sí he observado es que como las personas han sido obligadas a dejar sus hogares, sus lugares de origen, siempre está esa sensación, bueno, no siempre, pero a menudo está esa sensación de que hemos abandonado a nuestra gente, los hemos dejado atrás. ¿Cómo puede ser que seamos tan afortunados de estar en Australia, ¿no? Y entonces tienen esa conexión muy potente con su país de origen, con una cierta responsabilidad de hacer algo por los que quedaron atrás. Y muchos de los jóvenes australianos que yo he conocido, de origen sudanés, por ejemplo, trabajan muchísimo, los sirios también o los de Afganistán, luchan por hacer algo por su país, no solo por el país, por Australia, sino por el país de origen que dejaron atrás. Y esto es parte de su identidad. Y creo que, bueno, es una parte positiva porque les lleva, es un motor que les lleva a hacer y ser quienes pueden ser, no solo por sí mismos, sino por otros. La parte negativa de esto es que, claro, hay como unas expectativas muy elevadas, especialmente si han dejado miembros de la familia atrás. Y entonces, claro, quieren apoyar a esas familias y quieren que finalmente las familias se unan con ellos. Y Australia tiene unas leyes estrictísimas en cuanto a migración. A veces se tarda años. Y claro, eso les impone pues una carga pesadísima, ¿no? A las personas que lograron salir y crear una nueva vida. Primero que nada, muchísimas gracias a todos, también a Dan. Ha sido una mañana muy rica. 3 cosas brevemente dichas. La primera, en inglés, Spirituality Matters. La evidencia de La espiritualidad importa. Es que la espiritualidad makes a difference, que la espiritualidad importa, que cambia las vidas de las personas y por los testimonios que habéis dado positivamente. Yo sé que no es lo único que hay, pero de momento vamos al lado positivo. Esta es la primera reflexión. La segunda reflexión contrasta con la primera, porque lo que es tan obvio en esta sala no está reconocido ni por estados, ni por sociedades, ni por instituciones. Es decir, nadie da $1 para promoción de la espiritualidad, tampoco €1. La legislación española no sabe qué es eso. La misma Iglesia no promueve la espiritualidad, si sabéis de qué estoy hablando. Las parroquias tienen actividades. Y el tercer punto es, desde esta contradicción, yo identifico un rol para los ejercicios espirituales en el mundo. Y es la promoción de la espiritualidad. No estoy hablando de la espiritualidad cristiana, porque creo que esfuerzos que están todavía en inglés, como el que nos has presentado, Sacha, eventualmente podrían estar aplicados también a otro tipo de creyentes o a personas que no son creyentes. Pero de los ejercicios que veíamos ayer y antes de ver lo que veremos el jueves, creo que nace una misión en el mundo contemporáneo, donde no ya las religiones, sino la espiritualidad es un argumento y lo reivindica y lo promueve. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, y agradecemos también a Fran, a Sasha, a Sandra y a Ramón lo que han compartido.